Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, con toda la energía para desentrañar ese misterio que tiene a muchos de ustedes en vilo. ¿Recuerdan esa pregunta que resuena en los comentarios, en los foros, en todas partes? Sí, hoy vamos a ponerle el ojo encima a esa gran interrogante, ¿volverán Serkan y Özge juntos? La duda que todos tienen. Sé que muchos de ustedes son fieles seguidores de estas historias, y entiendo perfectamente esa conexión especial que se crea con los personajes. Por eso, prepárense porque vamos a sumergirnos en este tema con la pasión y el detalle que se merece. Y antes de empezar con todo el chisme y el análisis, recuerden, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles todo este contenido. Así que, ¿Serkan y Özge? Solo escuchar sus nombres ya genera una ola de emociones, ¿verdad? Han sido una pareja que, para bien o para mal, ha marcado a muchos. Sus idas y venidas, sus reconciliaciones, sus crisis, todo ha sido un torbellino que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Y ahora, con las últimas novedades, o mejor dicho, con la falta de ellas, la pregunta se vuelve más fuerte que nunca. ¿Hay esperanza para que retomen su relación? ¿O debemos empezar a asumir que el capítulo de ellos como pareja está cerrado? Pues bien, para poder responder a esto, vamos a desgranar un poquito la historia, a recordar los momentos clave, y por supuesto, a analizar las pistas que tenemos hasta ahora. No vamos a especular a lo loco, sino que intentaremos basarnos en lo que se sabe, en lo que se comenta, y en lo que muchos de ustedes han podido percibir. Comencemos por el principio, o casi. Serkan y Özge cuando empezaron, parecían ser esa pareja de cuento de hadas, ¿no creen? La química era innegable, las miradas decían más que 1000 palabras, y parecía que su amor era a prueba de todo. Pero como en muchas relaciones, especialmente en el ojo público, la presión, las diferencias y las circunstancias externas empezaron a hacer mella. Y ahí es donde entran las rupturas, las separaciones, y las idas y venidas que tanto nos han hecho sufrir y esperar. Cada vez que parecía que estaban más unidos que nunca, algo surgía. Y cuando pensábamos que todo estaba perdido, ¡pum!, de repente se les veía juntos, o se rumoreaba una posible reconciliación. Esta montaña rusa emocional ha sido, sin duda, uno de los grandes atractivos de su historia. Ahora, ¿qué es lo que está alimentando esta duda actual? Principalmente la falta de confirmación. En el mundo del entretenimiento, las redes sociales juegan un papel fundamental. Los seguidores están siempre pendientes de cada like, cada comentario, cada foto compartida. Y cuando esa actividad cesa, o cuando las interacciones se vuelven escasas, la especulación empieza a correr como pólvora. ¿Significa que están distanciados? ¿Que las cosas no van bien? ¿O simplemente están viviendo su vida privada con más discreción? Es ahí donde la duda se instala. Hemos visto en diferentes momentos cómo ambos han seguido caminos separados, con nuevos proyectos, con apariciones públicas por separado. Y esto, para muchos, es un indicativo de que la relación ha terminado definitivamente. Sin embargo, también hemos sido testigos de momentos en los que, tras un tiempo de distanciamiento, han aparecido señales que sugieren un acercamiento. A veces son comentarios sutiles, a veces son encuentros fortuitos que se viralizan, y otras veces son gestos que los más observadores no dejan pasar. Es esta ambigüedad la que mantiene viva la esperanza para muchos. Vamos a ser honestos, ¿cuántas veces hemos creído que esta vez sí es la definitiva, solo para luego verles compartir un evento, o para que algún amigo en común comente algo ambiguo? Es esa esperanza, esa fe en que el amor verdadero puede superar obstáculos, lo que nos lleva a seguir creyendo. Y es que, en el fondo, todos queremos creer en las segundas oportunidades, ¿verdad? Queremos ver a nuestras parejas favoritas superar sus problemas y volver a encontrar la felicidad juntos. Pero, ¿qué dice la información más reciente, por así decirlo? La verdad es que no hay declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los dos sobre el estado actual de su relación. Y esa falta de claridad es precisamente el caldo de cultivo perfecto para todas estas preguntas. Si estuvieran completamente separados, probablemente habría alguna indirecta, o alguna pista más clara. Y si estuvieran reconciliados y felices, también podría haber señales. Lo que tenemos ahora es un gran signo de interrogación. Algunos argumentan que la ausencia de interacción pública es una señal de que las cosas no están bien.
Piensan que si estuvieran juntos, ya lo sabríamos. Que las redes sociales serían el escenario perfecto para gritar su amor al mundo. Pero, ¿es siempre así? También hay quien piensan que tras las experiencias pasadas, han decidido proteger su relación de la exposición mediática, y que por eso son más cautelosos. Quizás están intentando construir algo más sólido y privado, lejos de los focos. Y luego está el factor de los fans. Los seguidores de Serkan y Özge son increíblemente apasionados. Han apoyado su relación desde el principio, y muchos sienten que son parte de su historia. Esta comunidad de fans a menudo tiene sus propias teorías, sus propias esperanzas, y sus propios análisis de cada pequeña pista. A veces incluso los fans pueden ser quienes más activamente buscan información o incluso animan a la reconciliación. Es un fenómeno interesante cómo la conexión con personajes públicos puede ser tan fuerte. Por otro lado, no podemos ignorar que la vida de estos artistas está llena de proyectos, de giras, de grabaciones. Sus agendas suelen ser apretadas y mantener una relación estable bajo ese escrutinio y con esa distancia geográfica puede ser un desafío monumental. Quizás el tiempo que pasan separados es simplemente una consecuencia de sus carreras, y no necesariamente un reflejo de problemas en su relación. Hemos visto cómo en ocasiones han compartido mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, o cómo han coincidido en eventos profesionales. Estos momentos, aunque breves, reavivan la llama de la esperanza para muchos. ¿Son gestos de amistad, o señales de algo más profundo? Esa es la eterna pregunta. Y aquí es donde entramos nosotros, en intentar descifrarlo. No tenemos una bola de cristal, pero sí podemos analizar las tendencias, los patrones, y lo que se comenta en los círculos de fans y en la prensa del corazón. Lo que sí es seguro es que su historia ha tenido un impacto. Han logrado que mucha gente se preocupe por ellos, que esperen lo mejor para ellos. Y eso en sí mismo es algo especial. Si tuviera que dar una opinión basada en lo que se observa, diría que la situación es ambigua. No hay indicios claros de reconciliación, pero tampoco hay indicios claros de que hayan cerrado definitivamente la puerta. Quizás están en un momento de pausa, de reflexión. Quizás están intentando redescubrirse el uno al otro, o quizás están enfocados en sus carreras. Lo que sí puedo asegurarles es que la historia de Serkan y Özge está lejos de ser aburrida. Han sabido mantenernos enganchados, esperando el próximo capítulo. Y si algo nos ha enseñado su trayectoria es que en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar muy rápido. Una declaración, una foto, un encuentro inesperado, todo puede suceder. Así que, ¿volverán juntos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la duda persiste y eso, para muchos, es suficiente para mantener la esperanza. Y esa esperanza es contagiosa. Es lo que nos hace seguir creyendo en que a veces el amor encuentra su camino, incluso después de las tormentas más fuertes. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy, pero antes de despedirnos, quiero resumir un poco lo que hemos comentado. Hemos abordado esa gran pregunta que todos se hacen: ¿volverán Serkan y Özge juntos? Hemos recordado su historia, analizado las posibles señales, y reconocido la importancia de la falta de confirmación y el papel de los fans en todo este asunto. La verdad es que ante la ambigüedad, la duda sigue latente y la esperanza para muchos permanece intacta. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que hay tanta gente interesada en estos temas. Ahora, quiero invitarlos a que compartan sus propias opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Ven posible una reconciliación entre Serkan y Özge? ¿Qué pistas han notado ustedes? Déjenme saber todo en los comentarios. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, no duden en dejarle un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de esta pareja o que disfruten de estas discusiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.